Estimados oyentes, bienvenidos a esta secuencia cultural, preparada por los estudiantes de la Universidad César Vallejo, quienes hemos preparado una radionovela que narra en forma sintética una de las novelas más importantes escritas por nuestro gran literato César Abraham Vallejo Mendoza. César Vallejo es uno de los más grandes exponentes de letras en el Perú. Sus novelas son de carácter trascendental, muy profundas, interesantes y a la vez muy atractivas, que están llenas de acontecimientos que ocurrían en la realidad de esa época. En este proyecto se relatará una obra muy impactante, de contenido proletariado, antiimperialista y denuncia social, cuya denominación es el Tunceno. Para ello hemos considerado importante que conozcamos un poco más del autor. Aspectos biográficos de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Fue criado en una familia mestiza con devoción cristiana. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Guirrionero. Siendo el menor de 10 hermanos, sus padres querían que él se dedicara a la iglesia, de esta manera, siendo cura. Pero César Vallejo no le gustó esta idea, así que completó su secundaria en Huamachuco, en 1908. En el año de 1915, luego que obtenga su bachillerato en letras, inició sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos. Pero lamentablemente, abandonó sus estudios para trabajar de maestro en Trujillo. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros. César Vallejo en nuestro país vivió muchas injusticias, el encarcelamiento, el cual tuvo que ir a Francia por miedo a que vuelva a vivir lo mismo, a ser encarcelado. Desde el año 1923 vivió entre París y Madrid, dedicado a la literatura, el periodismo y a la vida política. También viajó a Moscú en 3 ocasiones. En el año 1927 conoció a Georgette, el cual obtuvo matrimonio en el año próximo. Ella fue parte muy importante de su vida, ya que después de su muerte fue ella quien publicó sus obras literarias. Vallejo es el autor más importante de libros de poesías como Los Heraldos Negros, que fue escrito en 1919, Trilce, que fue escrito en el año 1922, España, Aparta de mí este cáliz, fue escrito en el año 1939, Poemas Humanos, fue escrito en el año 1939. En narrativa destacan sus obras como Paco Yunque, que fue escrito en el año 1931, Fabla Salvaje, que fue escrito en 1923, El Tubusteno, que fue escrito en el año 1923. Falleció víctima de paludismo el 15 de abril de 1938 en Francia. Sabemos que su vida fue muy inspiradora porque siempre se superó y venció las adversidades, sus historias, sus experiencias en toda su vida. Fue testigo de muchos acontecimientos en el país donde pudo estar, como también fue parte de su éxito, el cual ha quedado marcado hasta la actualidad. El Tunceno es una obra de César Vallejo marcada por la pretensión social. La trama transcurre en las primeras décadas del siglo XX. La empresa norteamericana Mining Society, propietaria de las minas de Tunceno y Quivilca, decide extraer mineral ante la entrada inminente de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, donde se encuentra la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la expoliación de los indígenas y los abusos contra los obreros de las minas. Igualmente, el ahogo de toda tentativa de independencia de esta explotación inhumana.
Vallejo acusa asimismo el servilismo de la clase burgués, al que también se prestan las autoridades y los personajes adinerados frente al capital norteamericano, pecado mortal y secular de los dirigentes a través de su historia. ¿Cuál es la crítica? La crítica es la que frecuenta mezclar criterios, objetivos y aspectos sobre una cinta, una obra literaria o una obra artística. En la radionovela se muestra a través de El Tungsteno. César Vallejo conformó parte del indigenismo y también trató los problemas del indio. Él comentaba sobre la ideología y política de esta novela y su marcado maniqueísmo. El Tungsteno tuvo un gran impacto y mostró un evidente objetivo social: la incriminación del abuso, la explotación de los indios por parte del imperialismo norteamericano y el servilismo de la clase dominante peruana frente a este. Los personajes son caracterizados esquemáticamente. Se exagera el desinterés de los indios que desconocen el costo del dinero. Se pone énfasis en la codicia y la violencia de los administradores y contratistas de la mina. La división simplista de los personajes entre buenos y malos resulta evidente. No obstante, no es por ello que El Tungsteno consigue relevancia, sino debido a que constituye uno de los pasos más firmes en el desarrollo de la novela indigenista, cuya máxima expresión fue sin lugar a dudas José María Arguedas, quien señaló que El Tungsteno tuvo tanta influencia en su formación al igual que la lectura de Amauta, la revista de José Carlos Mariátegui. El Tungsteno fue una novela nueva en su naturaleza para el momento en que se publicó. Vallejo plasmó en ella de forma cruda la organización social que imperaba en esos tiempos, en donde se glorificaba a los que tenían dinero y poder y se tildaban de tontos a los que no veían en éste la felicidad. Tal era la sed de dinero que para conseguir tierras para explotar o materiales engañaban a los más inocentes y los explotaban a tal punto de convertirlos en esclavos. Así pues, Vallejo nos alerta de la explotación que se ejerce sobre los trabajadores. Pero no debemos de considerarlo como problemas del pasado, puesto que en la actualidad es aún algo común, por lo que tenemos que estar conscientes de nuestros derechos de trabajadores para denunciar estas situaciones y aún más si nosotros somos sus jefes. Basándonos en los hechos y en el tiempo en que fue redactada la obra El Tungsteno, en la actualidad se puede evidenciar el continuo atropello hacia la clase obrera. En el Perú hay muchos tipos de discriminación, pese a que somos un país multicultural. Esto quiere decir que somos una mezcla de culturas, costumbres y orígenes étnicos. Ahora suceden muchos casos en las que personas por tener un aspecto o tez blanca y también por contar con una posición económicamente alta, se sienten superiores y discriminan a las otras personas. Por otro lado, las personas que muchas veces son discriminadas en la actualidad ya no se cohíben y ni se quedan calladas ante los abusos de los demás. Son más confiadas y saben lo que valen como personas. Estas personas, por más que vengan de hogares humildes, tienen deseos de superarse y muchas de ellas son profesionales, que ocupan altos cargos o crecieron económicamente por medio de sus esfuerzos. Asimismo, debemos tomar acción y denunciar a esas personas que se aprovechan de su poder o puesto de mando. También debemos dejar en el pasado la discriminación, ya que todos somos iguales y podemos lograr grandes cosas cuando nos unimos.
La pregunta siguiente es, ¿qué nos enseña la obra El Tungsteno? Bueno, mi respuesta a la pregunta es la siguiente. Nos habla sobre la polémica que hay entre Benítez y Huanca, el apuntador sobre el ejercicio de poder entre los pobres y los obreros, las experiencias revolucionarias que hay en el mundo y el plan de lucha contra la minería por la cual explotan de esa manera a los obreros, y sobre la desigualdad más que todo de poderes que se encuentran en nuestra sociedad. Muchas gracias.